I are still together. It's all right. I don't really care what he thinks. Brian, he threatened you. Do you think I should tell a boss of mine at work or anyone else? Brian, I am really afraid of him. Yeah, me too. He's crazy. Creo que Brian pensaba que Thomas Montgomery era algo extraño. Creo que la mayoría de la gente de la fábrica pensaba que Thomas Montgomery era un poco extraño. Estoy seguro de que Brian pensó que había al menos una posibilidad de que todo terminara en una pelea a golpes. Pero creo que nunca, jamás imaginó que todo terminaría así. Que nosotros estaríamos hoy teniendo esta conversación, pero estoy seguro de que pensó, cielos, tal vez terminemos teniendo una pelea o algo así. La policía descubrió que Brian Barrett nunca reportó la amenaza. Mientras tanto, Jesse le dijo a Thomas Montgomery que la relación había terminado. Jesse finalmente le dijo, es todo, se acabó, todo se terminó. Adiós, cariño. Gracias, pero se terminó. You're nothing to me now, but a lying whore. I'm asking you to love me enough to let me go. I know this hurts you, and I'm so very deeply sorry. I don't want to keep hurting you. I'm leaving now. Sure you are. Goodbye, baby. Durante los días siguientes, Marine Sniper trató de volver a contactarse con Tolhat Blonde, pero cada vez que ella lo veía en línea, se desconectaba. Okay, play your game. Are you here? Y a la tercera noche que no pudo contactarla, todo se desmoronó para siempre. Para los investigadores era bastante claro. Pensaban que Thomas Montgomery había matado a Brian Barrett en un arranque de ira y celos. El caso era difícil de armar, pero finalmente logramos presentarlo. En un momento tuve incluso que sentarme con su esposa, que soportaba lo mejor posible la situación y que no quería creer lo que había pasado. Recuerdo que en un punto determinado de la conversación, después de mostrarle toda la evidencia que teníamos, ella empezó a llorar y dijo, al darse cuenta de la verdad, creo que solo quería mantener vivo al Thomas que yo conocí. Pero hasta ella estaba convencida de que era culpable. Pero ahora debían demostrarlo. Los investigadores empezaron a interrogarlo sobre la traición y el enojo que mostraban sus mensajes en línea. Thomas Montgomery admitió que los mensajes sonaban bastante mal y dijo que entendía por qué los investigadores creían que tenía motivos para matar a Brian Barrett. Según los mensajes era así, pero yo nunca haría eso. Mis hijas eran todo para mí. Nunca pondría en riesgo a mi familia por una situación como esa. Cuando los fiscales empezaron a armar el caso contra Montgomery, revisaron la evidencia hallada en la escena del crimen. Inmediatamente, obtuvieron el primer resultado. El carozo de durazno que descubrieron cerca de la camioneta de Brian en el estacionamiento de la fábrica contenía ADN de Montgomery. Si yo no trabajara allí, sería muy importante. Deben haber encontrado más de un carozo tirado allí. Yo solía comer duraznos cuando iba al trabajo y cuando regresaba a mi casa. Pero los fiscales no le creyeron. En un estacionamiento con aproximadamente 400 lugares, el carozo del durazno estaba convenientemente a 30 centímetros de distancia del neumático desinflado. Eso era demasiada coincidencia. Y el neumático desinflado era otro elemento que los fiscales consideraban que indicaba la culpabilidad de Thomas Montgomery. Desinfló el lado del acompañante para que Brian no lo viera y para que no pudiera encenderla después de subir a ella. Estaba completamente desinflada. Ahora, de esa forma, era un blanco virtualmente inmóvil para el marinero francotirador. A pesar de que la policía nunca encontró el arma asesina, sí encontraron proyectiles de un rifle carabina calibre 30, un arma utilizada mayormente en combates militares. Según la fiscalía, era el arma perfecta para un francotirador de la Marina. Además, un compañero de trabajo le dijo a la policía lo que Thomas Montgomery le había contado 2 años antes del asesinato de Brian. En una conversación previa, le dijo a otra persona que si alguna vez mataba a alguien, lo haría como un francotirador y usaría un rifle carabina.
Thomas Montgomery negó haber tenido esa conversación con su compañero de trabajo. Lo más interesante fue que su compañero nos lo dijo sin saber qué tipo de arma se había usado en el homicidio, otra gran coincidencia. Thomas Montgomery, que admitió ser un gran coleccionista de armas, negó ser propietario de esa clase de rifle. Si hubieran investigado bien, hubieran encontrado que mis armas tenían recibo y estaban registradas. Yo nunca tuve un rifle calibre 30. Él negó ser el dueño del arma, pero descubrimos un manual de operación, una especie de manual de instrucciones de una carabina calibre 31 o 30 que estaba encima de su gabinete de armas. El manual que viene dentro de la caja cuando se compran esos rifles. La policía estaba convencida de que mentía. Estaba convencida de muchas cosas. Cuando la policía registró la casa de Montgomery, encontraron una fotografía tomada varios años atrás, en la que se veía el gabinete de armas, con un rifle calibre 30 en el interior. Tenía un rifle M1BB en casa. Es el que aparecía en la foto. Estoy seguro de que tenía un montón de explicaciones posibles, pero el FBI trabajó en cada detalle de esa imagen hasta hacerla coincidir con el otro rifle tipo carabina. Es un rifle muy poco común, hay muy pocas armas de ese estilo, es un arma poco común. En su historia, el empleado dijo que él mencionó que usaría un arma así para matar a alguien, al estilo de un francotirador. Y después encontramos la fotografía. Para mí, eso indicaba claramente que él era el dueño del arma. No conozco a ninguna otra persona, a ningún otro sospechoso potencial vinculado con el crimen que tuviera un arma así, pero él sí tenía una. La evidencia contra Thomas Montgomery aumentaba. Varios compañeros de trabajo le dijeron a los investigadores que Montgomery consultó el horario de trabajo de Brian Barrett el día del asesinato. Y cuando los fiscales revisaron el registro telefónico del celular de Montgomery, descubrieron que había hecho una llamada desde las inmediaciones de la fábrica, minutos después de que se escucharan los disparos. Poder ubicarlo cerca de la escena, solo 10 minutos después de que suponemos que se produjo el homicidio, fue muy convincente. Pero los fiscales no tenían material suficiente para arrestar a Thomas Montgomery. Sabían que aún les faltaba una pieza importante del rompecabezas. Faltaba Jessie, la adolescente de West Virginia conocida como Tall Hat Blonde. Sabían que Jessie era una parte fundamental de la investigación. Los investigadores no solo querían respuestas de su parte, también estaban preocupados por su seguridad. Si Thomas Montgomery estaba tan enojado como para matar a Brian Barrett, ¿qué sería capaz de hacerle a ella? La policía sabía que necesitaban encontrarla antes que él. Cuando los detectives fueron por primera vez a interrogar a Thomas Montgomery por el asesinato de Brian Barrett, no pudieron encontrarlo. Ahora estaban preocupados de que estuviera camino a West Virginia para buscar a Jessie. Sus mensajes eran muy peyorativos y amenazantes. No solo contra Brian, sino también contra Jessie y su familia. Incluso en un momento llegó a decirle que era posible que perdiera a algún ser querido. Los investigadores rastrearon a Jessie a través de su perfil en MySpace y descubrieron que vivía en Oak Hill, West Virginia. La policía de Oak Hill envió a un oficial a la casa de Jessie. El oficial llegó a la casa esa mañana, golpeó la puerta y la madre de Jessie se acercó a abrir. Él le preguntó, ¿dónde está Jessie? Y ella respondió, no lo sé, ¿por qué? ¿Qué pasa? El oficial le contó la historia. Todos los detalles escabrosos del triángulo amoroso en internet que terminó en homicidio. Y luego le hizo una advertencia escalofriante. Jessie estaba en peligro. Su madre empezó a llorar. Entonces miró al oficial y le dijo, era yo. Me hice pasar por mi hija todo ese tiempo. Era un giro dramático para una historia de por sí trágica. Mary Schiller, de 46 años, se hizo pasar por su hija Jessie, de 17, en internet.
y utilizó fotografías reales de su hija como señuelo para empezar la conversación. Sabía perfectamente que las imágenes de su hija joven y hermosa atraerían a los hombres. ¿Acaso ellos le habrían hablado si hubieran sabido que era una triste madre con sobrepeso de más de 40 años? Absolutamente no. Creo que de alguna forma ella estaba celosa de su hija. Casi que tenía una competencia con ella porque la había elegido. No eligió a una persona neutral. Ella eligió imágenes de su hija para llevar adelante su papel en esa fantasía. Un papel que Thomas Montgomery se creyó por completo. Thomas Montgomery mintió al comienzo, pero cuando lo descubrieron admitió quién era. Y finalmente fue superado por una mentirosa que era incluso mejor que él. Jessie. Es decir, Mary Schiller, su madre. Mary le dijo a la policía que la noche en que asesinaron a Brian, Montgomery la llamó pensando que era Jessie. Le dijo: tu novio fue una presa fácil. Esa fue la llamada que las autoridades utilizaron para ubicar a Montgomery en la escena del crimen. Su enamoramiento y su obsesión por esa mujer lo llevaron a cometer un asesinato. Y necesitó llamarla luego de cometer el crimen. Mary les dio detalles fundamentales a los investigadores. La última pieza del rompecabezas. Muchas veces le dijo cosas como: tu novio Brian va a recibir lo que él se merece. En una ocasión dijo que Brian iba a pagar con su sangre. Y en un mensaje totalmente diferente dijo que lo tenía en la mira de su rifle y que lo único que necesitaba hacer era mover un dedo para deshacerse de él. El día de la muerte de Brian, le envió un mensaje a Jessie que decía: ya me encargué de tu novio. Thomas Montgomery fue arrestado y acusado de homicidio. At 9 o'clock this morning, an arrest was made of a Thomas Montgomery, a 47-year-old man from Chickawaga, New York. Montgomery aún no tenía idea de la verdadera identidad de Jessie. Los detectives le dieron la noticia. Le mostraron una foto de Mary Schiller y le dijeron: nunca se comunicó con Jessie, esta hermosa muchacha de 18 años. Usted hablaba con su madre, que tiene 46 años. Esta es su fotografía. Su rostro se puso más blanco que las paredes de la habitación. Thomas Montgomery aseguró que estaba completamente impactado. Oh, impactado. Podrían haberme derribado con una pluma. Imaginen el momento en que Montgomery descubrió lo que en realidad había pasado. Cuando descubrió que la muerte de Brian Barrett, su romance, la pérdida de su familia y todo lo demás había sucedido por alguien que no existía. Montgomery estaba tan alterado que intentó suicidarse. Me impuse una huelga de hambre y pasé 2 meses sin comer. De 90 kilos, llegué a pesar 54 y luego tomé 50 pastillas para dormir. Los doctores lograron salvarle la vida y él tuvo que prepararse para el juicio. Pero en la cárcel, Montgomery se enterró en un pozo aún más profundo. Sin saber que las llamadas telefónicas se grababan, hizo 2 que lo implicaron aún más. Una a su esposa, en la que admitía que la funda del arma que habían encontrado en la escena era suya. Y la segunda, a su hija, en la que le pedía que le diera una coartada para la noche del crimen. Hay una llamada desde la cárcel, donde se lo escucha hablando con su hija. Le dice algo como: necesito que digas que en el momento del crimen yo estaba en casa, porque si no hay ningún testigo, tu padre irá a prisión. Llegamos hasta ese punto, un punto de inflexión. Nosotros podíamos discutir ciertas cosas, podíamos argumentar sobre algunos hechos, pero las cosas se complicaron y teníamos que considerar la posibilidad de declararlo culpable. La fiscalía le ofreció a Montgomery un trato a cambio de que se declarara culpable de homicidio en primer grado, y él aceptó. Una de las razones por las que aceptó el trato fue que no quería exponer a sus hijas al acoso de los medios y de la prensa y tampoco quería que las llamaran a declarar, lo que casi sin dudas ocurriría. Él estaba orgulloso de ser el marinero francotirador. Y creo que realmente
se sentía muy avergonzado de haber cometido ciertos errores, como dejar el carozo de durazno en el estacionamiento y también de olvidar la funda del cargador en la escena. Quizás tampoco sabía lo que podíamos hacer mediante su teléfono celular. Todos esos detalles. Estoy seguro de que la ropa y el rifle que usó fueron distribuidos en diferentes sitios, en ríos, en lagos, en lagunas o quién sabe dónde. El 20 de agosto del 2007, Thomas Montgomery, demacrado y deprimido, admitió ante la corte que había matado a Brian Barrett. And did you intentionally shoot this person with a weapon? Yes. What kind of a weapon? 30 caliber. And how many times was he shot? 3. Pero un par de días después, Montgomery despidió a su abogado y trató de revertir el acuerdo declarando que era inocente. Yo no lo maté. Mi abogado me dijo que si no decía que lo había hecho, perderíamos el juicio. Y que mis hijas sufrirían las consecuencias cuando tuvieran que presentarse a testificar. No lo obligué a hacer nada. No funciona así. Él sabía las consecuencias. Conocía el caso en su contra. Montgomery declaró que por ser un suicida, no debieron permitirle hacer un acuerdo previo de ninguna forma. Dijeron que estaba en uso de mis facultades cuando acepté el acuerdo, pero no lo estaba. Era un suicida, pensaba en matarme todos los días. Si hubiera encontrado la forma, probablemente lo habría hecho. La solicitud de Montgomery de anular el acuerdo fue denegada. Lo sentenciaron a 20 años de prisión. Cuando aceptó el acuerdo, el juez le dijo: no aceptaré este acuerdo a menos que usted sea realmente culpable. ¿Es usted realmente culpable? Y él dijo sí, y describió el tiroteo. Le disparé 3 veces con un rifle carabina. Y luego le preguntaron: ¿hace esto por voluntad propia? ¿Alguien lo obligó o coaccionó, incluyendo a su abogado, al fiscal o a cualquier representante de la ley? Y su respuesta fue no. Cometí un error al involucrarme con otra persona por internet. Eso fue todo. Ese error le costó la vida a un joven. Rezo por su familia, rezo por la familia Barrett cada noche de mi vida. Cuando empezamos la entrevista con Montgomery, él negó categóricamente haber matado a Brian Barrett. Pero hacia el final, pareció reconocer algo de su culpa al admitir que su triángulo amoroso en internet pudo tener algo que ver con el asesinato de Brian. Tal vez, no lo sé. No puedo sentarme aquí ni decir si tuvo algo que ver o no. Montgomery aún se siente culpable por lo que les hizo a sus hijas. Y Mary Schiller, la mujer que se hizo pasar por su hija adolescente, Jessie, en una entrevista grabada para la BBC, declaró que cuando descubrió la verdadera edad de Thomas Montgomery, siguió en contacto con él para proteger a otros adolescentes reales. I saw him in teen game rooms, and I was so afraid that he was going to do the same thing to somebody that really was a teen, and it was scary. And I thought as long as he was talking to me that he would leave others alive. Mary dijo que pensaba que Thomas Montgomery era aterrador, aunque nunca imaginó que las cosas terminarían de la forma en que terminaron. Pero los fiscales consideraron que las acciones de Mary provocaron el homicidio de Brian y quisieron acusarla a ella también. Sin dudas tuvo cierto grado de responsabilidad en todo esto. Ella fue la que inició la situación. Destruyó a su familia, destruyó a la familia de Montgomery y destruyó a la familia Barrett. Ningún miembro de la familia Barrett merecía algo así. Pero los fiscales no pudieron hacer nada. Desafortunadamente para las leyes del estado de Nueva York, no teníamos nada para acusarla. Brian Barrett no supo quién le disparó. Tampoco supo quién era Jessie en realidad. Tuvo una muerte increíblemente trágica e innecesaria. La familia Barrett solicitó la sanción de leyes nuevas que responsabilizan a las personas por sus actos en Internet.
Esperan que algún día Mary Schiller se haga responsable de su participación en la muerte de su hijo. Nunca pondría en riesgo a mi familia por una situación como esa. Cuando los fiscales empezaron a armar el caso contra Montgomery, revisaron la evidencia hallada en la escena del crimen. Inmediatamente, obtuvieron el primer resultado. El carozo de durazno que descubrieron cerca de la camioneta de Brian en el estacionamiento de la fábrica contenía ADN de Montgomery. Si yo no trabajara allí, sería muy importante. Deben haber encontrado más de un carozo tirado allí. Yo solía comer duraznos cuando iba al trabajo y cuando regresaba a mi casa. Pero los fiscales no le creyeron. En un estacionamiento con aproximadamente 400 lugares, el carozo del durazno estaba convenientemente a 30 centímetros de distancia del neumático desinflado. Ya, se desconectaba. Okay, play your game. Are you here? Y a la tercera noche que no pudo contactarla, todo se desmoronó para siempre. Para los investigadores era bastante claro. Pensaban que Thomas Montgomery había matado a Brian Barrett en un arranque de ira y celos. El caso era difícil de armar, pero finalmente logramos presentarlo. En un momento tuve incluso que sentarme con su esposa, que soportaba lo mejor posible la situación y que no quería creer lo que había pasado. Recuerdo que en un punto determinado de "Oh, cielos, tal vez terminemos teniendo una pelea o algo así". La policía descubrió que Brian Barrett nunca reportó la amenaza. Mientras tanto, Jesse le dijo a Thomas Montgomery que la relación había terminado. Jesse finalmente le dijo: "Es todo, se acabó, todo se terminó. Adiós, cariño. Gracias, pero se terminó." You're nothing to me now, but a lying whore. I'm asking you to love me enough to let me go. I know this hurts you, and I'm so very deeply sorry. I don't want to keep hurting you. I'm leaving now. Sure you are. Goodbye, baby. Durante los días siguientes, Marine Sniper trató de volver a contactarse con Tolhat Blonde, pero cada vez que ella lo veía en línea... La conversación, después de mostrarle toda la evidencia que teníamos, ella empezó a llorar y dijo, al darse cuenta de la verdad, creo que solo quería mantener vivo al Thomas que yo conocí. Pero hasta ella estaba convencida de que era culpable. Pero ahora debían demostrarlo. Los investigadores empezaron a interrogarlo sobre la traición y el enojo que mostraban sus mensajes en línea. Thomas Montgomery admitió que los mensajes sonaban bastante mal y dijo que entendía por qué los investigadores creían que tenía motivos para matar a Brian Barrett. Según los mensajes era así, pero yo nunca haría eso. Mis hijas eran todo para mí. Ted, that you and I are still together. It's all right. I don't really care what he thinks. Brian, he threatened you. Do you think I should tell a boss of mine at work or anyone else? Brian, I am really afraid of him. Yeah, me too. He's crazy. Creo que Brian pensaba que Thomas Montgomery era algo extraño. Creo que la mayoría de la gente de la fábrica pensaba que Thomas Montgomery era un poco extraño. Estoy seguro de que Brian pensó que había al menos una posibilidad de que todo terminara en una pelea a golpes. Pero creo que nunca, jamás imaginó que todo terminaría así. Que nosotros estaríamos hoy teniendo esta conversación, pero estoy seguro de que pensó